Esta sesión tiene por objeto tratar, en primer lugar, el proyecto de ley iniciado en moción que declara el 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Víctimas del Asbesto y autoriza erigir monumentos alusivos en las comunas que indica. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos por bancada. Rinde el informe de la Comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones la diputada Claudia Mix. Tiene la palabra, señora diputada. Gracias, presidente. Honorable Cámara, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones viene a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de ley que declara el 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Víctimas del Asbesto y autoriza erigir monumentos alusivos en las comunas que indica. Originado en moción de las diputadas Carmen Ger Cádiz, Francesca Muñoz González y Camila Rojas, y de los diputados Félix González Gatica, Gastón Saavedra Chandía y Enrique Van Riesenberg Herrera, y de quien habla. Idea matriz. El proyecto de ley en informe tiene por finalidad concientizar sobre los efectos nocivos del asbesto en la salud de las personas y rendir un homenaje a sus víctimas y a sus familias como símbolo de su histórica e incalzable lucha contra los perjuicios que ocasiona este metal mortífero. Con este objeto, la iniciativa establece el día 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Víctimas del Asbesto y autoriza erigir un monumento tanto en la comuna de Maipú como en la de Coronel en conmemoración de las víctimas del asbesto. Presidente. Se pide silencio a la sala, señoras y señores diputados, para que la diputada Mix pueda rendir su informe. Por favor, señores. El proyecto de ley en informe expresa entre... Silencio, por favor, en la sala para la rendición del informe. El proyecto de ley en informe expresa entre sus considerandos que el asbesto es un mineral letal que ha causado la muerte de millones de personas a lo largo del mundo y que, a pesar de que existe información de los impactos nocivos que produce en la salud de las personas desde el año 1898 y en Chile desde el año 1959, nada se ha hecho para prevenirlos. En efecto, tanto en Chile como en el mundo, ha sido clasificado como un cancerígeno humano. Así, la OMS en el año 1977 y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer los indican como cancerígeno en todas sus variantes, sosteniendo que la exposición laboral al asbesto provoca anualmente la muerte de 107.000 personas en el mundo, lo que, sumado a los fallecimientos causados por la exposición cruzada de trabajadores y sus familias y también de quienes se exponen por contaminación ambiental, la cifra alcanzaría a 150.000 decesos. Debido a ello, el planeta camina hacia la eliminación del asbesto de la vida de las personas y, junto con eso, a la baja sustancial de la aparición de enfermedades y muertes relacionadas a la fibra. No obstante, en Chile se utilizó sin mayores restricciones hasta el año 2001, cuando se dictó el Decreto Supremo número 656 del Ministerio de Salud, que no prohibió, sino que restringió y reguló su uso. Por ello, a más de 15 años de su dictación, la población nacional sigue expuesta a este mineral, pues se encuentra presente en centenares de construcciones, en las techumbres, en el interior de las casas, en los autos, transporte público, en las empresas, en secadores de pelo, en los edificios, en los termos y en más de 3.000 productos presentes en nuestra vida cotidiana, lo que es más grave aún por la inexistencia de políticas públicas que reconozcan y se hagan cargo del problema socioambiental y de salud que ha provocado el asbesto. El uso del asbesto sigue presente amenazando la vida de chilenos y chilenas, correspondiendo al Estado, de acuerdo a la Constitución Política de la República, promover el bien común, creando las condiciones sociales que permitan a todos los ciudadanos la mayor realización espiritual y material posible, como también promover el respeto de los derechos esenciales, garantizando el derecho a la vida, a vivir en un ambiente libre de contaminación y el derecho a la protección de la salud. Finalmente,
Esta iniciativa pretende honrar la memoria de Eduardo Miño Pérez, quien el 30 de noviembre del año 2001 se inmoló frente al Palacio de la Moneda, como un acto de última protesta para denunciar la problemática de los efectos nocivos del asbesto y de los familiares de víctimas, en conmemoración, en honor a todas y todos quienes sufrieron y murieron a causa del mineral y como símbolo de la histórica e incansable lucha contra el asbesto y sus perjuicios a la salud. Es que este proyecto está constituido también por 8 artículos que, en síntesis, establece el 30 de noviembre como el Día Nacional de las Víctimas del Asbesto y prescribe que el Estado promoverá y difundirá actividades en el marco de su conmemoración con el objeto de concientizar sobre sus efectos del asbesto en los procesos industriales y de construcción. B. Autoriza la construcción de un monumento en las comunas de Maipú y de Coronel en conmemoración a las víctimas del asbesto. C. Dispone que dichas obras serán financiadas mediante erogaciones populares obtenidas a través de colectas públicas, donaciones u otros aportes. D. Prescribe la creación de un fondo especial formado por los recursos señalados. Se crea una comisión especial integrada por miembros ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de la ley y se enumera sus funciones. F. Se otorgan 3 años desde la fecha de publicación de la ley para la construcción de las obras y, vencido este plazo sin haberse ejecutado, se mandata que los recursos sean destinados a objetivos de beneficencia que la comisión determine. Respecto a la discusión y votación, la comisión aprobó la idea de legislar por unanimidad con los votos de las diputadas Carolina Marzán y Marisela Santibáñez y de los diputados Florcita Alarcón, Nino Baltolu, Alejandro Bernales, Andrés Celis, Marcelo Díaz y Amaro Labra. En cuanto a la aprobación del articulado, la comisión los aprobó por unanimidad en los mismos términos propuestos, salvo el artículo 2, que fue objeto de una indicación con el objeto de sumar a la construcción de los monumentos la instalación de una placa recordatoria en la comuna de Santiago, en donde se inmoló Eduardo Miño Pérez el 30 de noviembre del año 2001. Por los argumentos y las razones señaladas, la comisión recomienda a la Sala aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en este informe. Es cuanto puedo informar a ustedes. Muchas gracias, diputada Mix. En primer lugar, al diputado señor Boris Barrera. Ofrezco la palabra para referirse a este proyecto al diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. En Chile el asbesto se comenzó a utilizar en los años 30 y dejó de utilizarse en el año 2001 a través del Decreto Supremo 656 que lo prohibió. Pizarreño Sociedad Anónima fue el principal productor de insumos para la construcción con asbesto en Chile y sus industrias se asentaron en Maipú y San Pedro de la Paz utilizando asbesto hasta el año 1998. El asbesto puede provocar una serie de enfermedades mortales, entre ellas la asbestosis, cáncer al pulmón y el mesotelioma pleural. Sin embargo, desde hace algunos años en Europa y Estados Unidos se ha podido determinar el vínculo causal de la exposición al asbesto con otras enfermedades, como el cáncer de esófago, laringe e incluso enfermedades de índole psicológica, como la ansiedad que sufren ex trabajadores y ciudadanos por haber sido expuestos. Enfermedades que aún no son reconocidas por la legislación chilena y que son recurrentes en sectores de sacrificio por exposición del asbesto, como por ejemplo en Maipú. Según el Movimiento Unidos contra el Asbesto, UCA, las cifras de fallecidos por el mineral en Maipú ascienden a 400 víctimas. Esta sería la localidad de Chile donde más muertes se registran a causa del mineral, cifras que año a año aumentan y seguirán aumentando. Esto por los periodos de latencia de las enfermedades asociadas al asbesto, que van desde 15 hasta 40 años después de haberse expuesto, donde aparecen los primeros síntomas. La propuesta de los movimientos sociales anti-asbesto es una serie de nuevas leyes que lleven el nombre del mártir de la lucha contra el asbesto en Chile, Eduardo Miño Pérez, para quienes luchan desde el pueblo contra el genocidio industrial del asbesto provocado por las empresas negligentes con el beneplácito del Estado.
En atención a esto, se propone la creación del Día de las Víctimas y Expuestos al Asbesto en Chile, sea el día 30 de noviembre, fecha en la que Eduardo Miño se quema lo bonzo frente al Palacio de la Moneda en el año 2001. Hoy este proyecto de ley se comienza a materializar en la Cámara de Diputados en memoria de quienes ya no están, de quienes hoy están enfermos y quienes serán diagnosticados y sentenciados a muerte por el uso negligente del asbesto en Chile. Como dijera el compañero Eduardo Miño, seguiremos luchando bajo la premisa de su inolvidable frase inmersa en el corazón de todo el pueblo chileno. Mi alma, que desborda de humanidad, ya no tolera tanta injusticia. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Boris Barrera. Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra. Gracias, presidente. Quiero, en primer término, rendir un homenaje a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que incansablemente han expuesto sus vidas a la lucha por buscar justicia en el país para poder contener esta enfermedad causada por un material que tiene efectos nocivos como es el asbesto en la salud de las personas. Rendir el reconocimiento a las víctimas y familias como símbolo de una historia dura, difícil, pero incansable contra los prejuicios que esto ocasiona. Siendo el asbesto un material letal que ha causado la muerte de millones de personas en Chile, así como en el mundo, ha sido calificado como cancerígeno. En nuestro país no hemos cumplido. En nuestro país hemos sido indolentes con aquellos que han sufrido esto. Solo dictamos un decreto que regula y que contiene el uso, pero no lo prohíbe. Aún son miles de casas de muchas personas en el país y familias que tienen sus techos de pizarreño. Aquellos que trabajaron en las plantas ya no están. Por ejemplo, los de la comuna de San Pedro. De 68 trabajadores que trabajaban allí, hay 64 que ya perdieron la vida producto de la asbestosis. Además, quiero rendir un homenaje a Omar González, el presidente de los Tucas, Trabajadores Unidos contra el Asbesto de Coronel, quienes trabajaban en la termoeléctrica Bocamina 1, y ha sido retirado de allí el asbesto que protegía para aislar ciertos funcionamientos productivos. Ellos se quedaron con la enfermedad. Ellos están padeciendo el dolor de los efectos de la asbestosis. Son 120 socios que buscan justicia en el país. A eso tenemos que atenderlo. La institucionalidad no puede seguir siendo indolente. Rendir un homenaje a quien fue el mártir de esto, a Eduardo Miño, que se inmoló frente a la moneda. No podemos seguir esperando más, Eduardo Miño, para que procedamos en justicia. Tenemos que, a más de instalar estos monumentos de reconocimiento a la lucha incansable de aquellos que se rebelan en contra de esta injusticia, sino que también legislar para que se prohíba de una vez por todas el uso del asbesto en los diferentes procesos productivos que aún en el país se siguen utilizando en desmedro de la vida de quienes viven del trabajo. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Gastón Saavedra. Tiene la palabra a continuación el diputado Sergio Bobadilla. Presidente, brevemente para expresar mi adhesión a esta iniciativa que sin duda tiene un objetivo muy noble, como es reconocer a todas y cada una de las víctimas que lamentablemente se han ido sucediendo en el tiempo producto de la utilización del asbesto en algunas actividades productivas de nuestro país. Particularmente yo me quiero referir a las comunas de Coronel. En la comuna de Coronel, y como muy bien ya se ha dicho, ha existido una manipulación en una gran empresa como es Bocamina por parte de un grupo de trabajadores sobre 100 que sin duda muchos de ellos hoy día están sufriendo las consecuencias de haber manipulado el asbesto. Y en ese sentido, presidente, yo creo que es muy justo rendir homenaje a las víctimas, pero también es muy justo rendir homenaje a quienes han liderado un trabajo para
buscar reparación y buscar justicia para todos y cada uno de los trabajadores que han sido víctimas de este elemento nocivo para la salud. Y en ese sentido yo quiero expresar, presidente, mi sincero reconocimiento a Omar González, un gran dirigente de la comuna de Coronel, que ha liderado a un grupo importante de ex trabajadores que estuvieron en las faenas de Bocamina y que han sufrido las consecuencias fatales, algunos de ellos producto de la manipulación del asbesto. Creo que es importante reconocer a quienes han partido, pero también creo que es importante a quienes han trabajado incansablemente, reitero, para buscar justicia, para buscar reparación para todos y cada uno de estos trabajadores que, en definitiva, se les ha perjudicado su salud de por vida para muchos de ellos que están, en definitiva, sufriendo las consecuencias de haber manipulado el asbesto. Por eso termino, presidente, reiterando mi reconocimiento al dirigente de los Tucas de Coronel, Omar González, por su trabajo incansable en beneficio de todos y cada uno de los socios de su organización. Como también es justo reconocer a todos y cada uno de los autores de esta moción y les felicito por ello y por cierto que me adhiero con mucho entusiasmo y votaré favorablemente esta iniciativa. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Tiene la palabra el diputado Félix González. Muchas gracias, la palabra presidente. a la diputada Claudia Mix, que se había inscrito. ¿Sí? ¿Está bien? Muchas gracias, presidente. Bien, diputado González. Quiero agradecer a la diputada Claudia Mix por haberme invitado a participar de este proyecto totalmente necesario. En Chile y en el mundo se han dado muchos crímenes silenciosos para poder beneficiar a algunos sectores empresariales. Y estos elementos tóxicos, del cual hay harto ejemplo, algunos de ellos todavía se usan. El asbesto es uno de los más infames, porque entra en el organismo de las personas y se queda. Y es un cancerígeno. Acorta la vida de las personas. Hace que hijos pierdan padres o esposos. O a veces, en el caso de Coronel, hubo esposas que no fueron trabajadoras y que terminaron también con su salud afectada porque lavaban la ropa que venía de la industria. Y por supuesto hay un caso emblemático en cada ciudad que ha sido nombrada, por eso un monumento, ¿no? Y en Coronel tenemos también personas que están dedicadas a esto. Este proyecto de ley hace un homenaje a Eduardo Miño, que en vista que es un tema que a muy pocas personas les importa y debería importarle a todos los diputados y diputadas que están acá en este momento. Pero también hay mucha gente a la que no le importó. Y eso llevó a la desesperación y a este acto de Eduardo Miño de inmolarse y emplazar a la clase política a que tome medidas en serio respecto al asbesto. Y hay otras personas que han dado la vida de otra manera, dedicando sus días, como el caso de Omar González y todos los trabajadores unidos contra el asbesto en la ciudad de Coronel. No basta hacer un monumento, no basta declarar un día. Hay que tomar medidas concretas. Nosotros iniciamos una comisión investigadora sobre la presencia hoy de asbesto en la ciudad de Coronel por parte de la empresa Enel, y estamos esperando que se levante la cuarentena para poder terminar esa comisión investigadora, porque tenemos una deuda con las personas afectadas por asbesto en todo Chile, y especialmente aquellos que trabajaron también en estas industrias que producían estos materiales. Este es un drama enorme del cual se habla poco. Por eso es que es importante poder visibilizarlo con este proyecto de ley, y este proyecto de ley es el inicio también de otras iniciativas que van en el mismo sentido, porque aquí hay que hacer mucha reparación a gente que ha sufrido y está sufriendo por efecto del asbesto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Félix González. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. A la opinión pública, mi nombre es Eduardo Miño Pérez,
militante del Partido Comunista. Soy miembro de la Asociación Chilena de Víctimas del Asbesto. Esta agrupación reúne a más de 500 personas que están enfermas y muriéndose de asbestosis. Participan las viudas de los obreros de la industria pizarreño, las esposas y los hijos que también están enfermos, solamente por vivir en la población aledaña a la industria. Ya han muerto más de 300 personas de mesotelioma pleural, que es el cáncer producido por aspirar asbesto. Hago esta suprema protesta denunciando a la industria pizarreña y su holding internacional por no haber protegido a sus trabajadores y sus familias del veneno del asbesto. A la Mutual de Seguridad por maltratar a los trabajadores enfermos y engañarlos en contra de su salud. A los médicos de la Mutual por ponerse de parte de la empresa Pizarreño y mentirle a los trabajadores no declarándoles su enfermedad. A los organismos de gobierno por no ejercer su responsabilidad fiscalizadora y no ayudar a las víctimas. Esta forma de protesta última y terrible la hago en plena condición física y mental como una forma de dejar en la conciencia de los culpables el peso de sus culpas criminales. Mi alma, que desborda humanidad, ya no soporta tanta injusticia. Eduardo Miño, 30 de noviembre del año 2001. Han pasado ya 19 años desde este hecho lamentable. Hoy las cifras siguen en aumento. El dolor de las más de 400 familias solo de la comuna de Maipú se suman a los fallecidos y enfermos de otras localidades del país. Declarar este día como el Día Nacional de las Víctimas del Asbesto es solo un primer paso y es reconocer en parte la responsabilidad que tiene el Estado de Chile con estos trabajadores y sus familias, además de permitir erigir en las localidades mencionadas monumentos alusivos a sus víctimas. En el futuro próximo debemos avanzar en una reforma a la Ley 16.744 que permita la incorporación de otras enfermedades que provoca el asbesto, como el cáncer al esófago, además del necesario diagnóstico y atención de quienes no son cubiertos por la Ley de Enfermedades Profesionales y Accidentes del Trabajo. Debemos fortalecer los instrumentos de manejo y control del asbesto. Hoy las falencias en la fiscalización y desconocimiento de los protocolos de retiro y control del mineral permiten que día a día más chilenos y chilenas estén expuestos al asbesto. Necesitamos una prohibición definitiva del uso del mineral y que se haga responsable a las empresas que aún la utilizan y deben erradicarlo de sus procesos productivos definitivamente. Invito a las diputadas y diputados a aprobar esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Claudia Mix. No habiendo más inscritos, pasamos al segundo lugar de la tabla. Corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos, para exigirles a estos renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos base a las bancadas que tengan 2 o más comités y 3 minutos al resto, más 30 minutos distribuidos de manera proporcional. Rinde el segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización el diputado señor Isa Cort. Tiene la palabra, diputado Cort. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a referirme al proyecto de ley de la referencia que cumple su primer trámite constitucional y segundo reglamentario, originado en una moción de la diputada señora Paulina Núñez y de los diputados señores Pepe Aut, Juan Luis Castro, Iván Flores, Tucapel Jiménez, Isa Cort, Javier Macaya, José Pérez y Francisco Undurraga. En el primer trámite reglamentario, la Comisión de Gobierno Interior rechazó la idea de legislar por simple mayoría, 5 votos a favor y 6 en contra. Sin embargo, la Sala, en sesión del 28 de octubre pasado, aprobó en general el proyecto por 92 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones, y dispuso, de acuerdo al inciso cuarto del artículo 130 del reglamento, que la iniciativa pasara a segundo informe de esta comisión. Tratamiento del proyecto por parte de la comisión en el segundo trámite reglamentario.
El proyecto de ley original consta de un solo artículo que, en síntesis, modifica la Ley 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, en dos aspectos. En primer lugar, se agrega un inciso en el artículo 1, conforme al cual los partidos políticos deberán renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política, cumpliendo con el respeto de los principios básicos del régimen democrático y constitucional. La segunda reforma incide en el artículo 5 de la ley precitada, que detalla las menciones que ha de contener la escritura pública de constitución de un partido, entre ellas, abro comillas, letra D, declaración de principios del partido, la que deberá expresamente expresar su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en las leyes. Cierre comillas. A este respecto, el proyecto propone agregar una frase según la cual dicha declaración ha de incluir la condena al uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política. En el presente trámite reglamentario, la Comisión, junto con incorporar adecuaciones de orden formal y de las normas antes mencionadas, agregó un inciso cuarto al artículo 1 de la ley en referencia, conforme al cual, abro comillas, se entenderá que ejerce violencia el que públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública incitare directamente a la violencia en cualquiera de sus formas en contra de una persona, un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado en aspectos tales como etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión o afiliación política o deportiva, religión o creencia, visión filosófica, sindicación o participación en organizaciones gremiales o falta de ellas, trabajo que realiza, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad. Cierre comillas. Sobre la base de lo expuesto, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido. Es cuanto puedo informar. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Isacort, por su informe. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada Jimena Osandón, vía telemática. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto exige a los partidos políticos renunciar expresamente al uso, como bien se dijo, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política. Pero cabe señalar que la Constitución actual también es muy clara frente a esta materia y dice expresamente que son inconstitucionales aquellos partidos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política, en el artículo 19, número 15. O sea, prácticamente igual a lo que estamos viendo en este proyecto. Un partido que incumpla esto es un partido que desaparece. Entonces, ¿por qué lo nombro? Porque a mí me parece curioso, al menos, se me ha criticado bastante, yo voté en contra este proyecto hace minutos, no porque no esté de acuerdo, sino porque lo siento que es innecesario. Yo creo que ningún partido político, ninguna persona con un mínimo de sentido común puede propiciar o avalar la violencia. Y en el caso que sí lo hiciera, al nosotros estar obligándole a poner ciertas cosas en sus principios, de alguna forma lo estamos disfrazando. Y de alguna forma le estamos dando un instrumento para que el día de mañana se puedan defender frente a alguna acusación constitucional diciendo que ellos lo tienen en la declaración en sus principios, a pesar que tal vez su actuar sea distinto. Entonces, me parece primero que todo que dificulta el actuar entre partidos políticos razonables cuando uno de alguna forma obliga a que el del frente disfrace su principio, que tal vez es una forma incorrecta de poder aplicar el día de mañana una sanción tan grave como es que desaparezca el partido, porque así lo dice nuestra Constitución. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante, porque en el fondo se hace difícil para nosotros, para los demás partidos, para el entorno, saber con quién uno trata. Y también creo que es muy delicado, porque nosotros de alguna forma estamos abriendo una llave para que el día de mañana algún creativo o creativa decida, porque se le ocurrió, que no quieren
y por una mayoría en el Congreso de que los partidos políticos en sus principios tengan, por ejemplo, temas relacionados con valores morales. O algún partido que puede estar en formación hoy día que quiera hacer alguna alusión, por ejemplo, al periodo de Pinochet. Entonces, cuando uno abre una llave, el día de mañana no se queje, porque esto es un boomerang. Cuando yo me meto en los principios de un partido, esto es un boomerang que yo lanzo y después se devuelve. Pero hoy día, claramente, la Constitución ya pone una sanción altísima, que es desaparecer. Entonces, señor presidente, a mí lo que me pasa es que yo creo que tenemos que ser súper claros, porque cuando uno razona de esta forma, te dicen, sí, tienes razón, pero es que esto es un punto político. Yo creo que tenemos que terminar con este cuento de los puntos políticos, porque cada acción tiene consecuencias. Y ayer también hicimos un punto político, cuando se anula una ley. Y a mí también se me ocurren varias leyes que podríamos anular también, pues. Y sabemos que no está en nuestra capacidad poder anular leyes, pero es un punto político, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros aquí estamos para legislar, no para hacer puntos políticos. Porque en el fondo todo eso, el día de mañana, imagínense, nosotros estamos haciendo leyes para que después venga un grupo que después las anule. Ni siquiera use otro tipo de mecanismo, las anule, cosas que no están en nuestras facultades. Yo creo que esto es un punto político el cual yo entiendo, pero creo que no corresponde porque la Constitución así lo dice, aplica una sanción altísima, de alguna forma disfraza a todos los partidos políticos y a mí me parece intolerable y me parece absolutamente totalitario que alguien quiera meterse en los principios de los partidos políticos. Yo creo que a mí me molestaría mucho de que el día de mañana Renovación Nacional nos digan que no podemos hablar, que consideramos que somos respetuosos de la vida de la concepción, desde la concepción hasta la muerte natural, porque con estas cosas, cuando yo voy abriendo esta llave, el día de mañana cualquier bloque que tenga una mayoría va a poder meterse en los principios de mi partido. Yo, lamentablemente, entendiendo la buena intención que hay acá, yo no estoy dispuesta para estos puntos políticos, la Constitución ya se hace cargo de esto, y yo espero que el día de mañana nadie, al menos, se meta en los principios de mi partido, que normalmente se hacen junto a toda la gente de Renovación Nacional, los decidimos en conjunto y no permitimos que nadie se meta. Y lo importante es que siempre estén de acuerdo a lo que nuestra Constitución nos esté dictando. Y en este caso, como ya les leí en un principio, el artículo 19, el número 15, es clarísimo, clarísimo lo que dice respecto a esta materia, que es prácticamente copy-paste con este proyecto de ley. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, diputado Sandón. Se ofrece la palabra a la diputada Joana Pérez. ¿No está? A continuación, entonces, el diputado Tucapel Jiménez. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí, perfectamente. Gracias, presidente. Bueno, la vez pasada no pude intervenir porque soy uno de los coautores de este proyecto y bueno, lo primero que quisiera hacer es agradecer a Isa Cort, que fue quien me invitó a firmar este proyecto. Partir primero haciéndome un poquito cargo de lo que decía la diputada Sandón, de que esto está en la Constitución. La verdad que puede ser así, de hecho es así, ¿sí? Ya, ¿no es cierto?, que está en la Constitución, pero la verdad que yo no veo problema que a través de un proyecto de ley, ¿no es cierto?, podamos permitir o no permitir, digamos, incidir en que los partidos políticos, ¿no es cierto?, rechacen todo tipo de violencia. Yo, la verdad que soy una persona de paz, como me he dicho siempre, un amante de la democracia, y yo creo que hay que hacer todo lo necesario para evitar que haya violencia. Y sobre todo los partidos políticos juegan un rol fundamental en nuestras sociedades, ¿no es cierto?, que es el vínculo que hay entre la ciudadanía y las demandas. Yo solamente, muy breve, porque quería agradecer la posibilidad de firmar este proyecto y hacer un llamado a la no violencia, pero la vez pasada lo dije, ¿no es cierto?, hay muchos tipos de violencia. La violencia física, por supuesto, psicológica, pero de palabras. A veces las palabras dañan más que la violencia física. Y a mí me llama mucho la atención que esta misma sala, hace, no sé, será un mes, 3 semanas, un mes, hayamos rechazado el proyecto, ¿no es cierto?, que condenaba la incitación al odio y a la violencia, que más o menos va en la línea con esto, y este se aprobó, cosa que aplaudo, pero se rechazó el otro, y
y lo más increíble de todo, que era el negacionismo, que era el punto más conflictivo, se aprobó. Entonces me llamó la atención, incluso votos que uno nunca se podría esperar, ¿no es cierto?, que estuvieron por rechazar ese proyecto, que era un proyecto súper necesario en cualquier sociedad, ¿no es cierto?, que la incitación al odio y a la violencia, condenarla. Así que eso me llama la atención, pero yo creo que hay que hacer todo lo necesario, pero dejando muy claro que la violencia hay que rechazarla siempre, venga de donde venga, pero hay una violencia que tiene una gravedad social mayor. Yo siempre he tratado de explicarlo, uno a veces no puede diferenciar en los tipos de violencia, pero hay una que tiene una gravedad social mayor, y es cuando esta viene del Estado, de los agentes del Estado, y le llamo gravedad social. Por eso espero, bueno, que se apruebe y entendiendo lo que plantea la diputada Osandón, yo espero que lo que abunde no dañe, y espero que en esta sala hoy día se vuelva a tener los votos suficientes para aprobar esta iniciativa, presidente. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez. Tiene la palabra a continuación el diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Estaba leyendo el boletín y la moción parlamentaria que hoy nos convoca. Y es un proyecto que surge en contra del pueblo de Chile, ya que ha causado, que ya cansado del régimen neoliberal y de una democracia de los consensos, mantuvo una situación de injusticia y desigualdad permanente. Esto que estoy diciendo, que es un proyecto que surge a contrapelo de la ciudadanía, es como lo explican los mocionantes. Comillas, desde el 18 de octubre del 2019, el país ha sido testigo de un brote de violencia que no se registraba desde hace por lo menos 30 años, con hordas de personas saliendo a la calle a manifestarse, pero a la vez generando caos en vastas zonas de Chile y generando una secuela de graves daños a la propiedad pública y privada. Esto es lo que inspira este proyecto. Este es un proyecto que surge justamente para cuestionar lo que la ciudadanía llama el estallido social. Es decir, ¿cómo podemos estar legislando algo en contra de algo que justamente es lo que ha desatado lo que hoy conocemos como el proceso constituyente, lo que nos convocó hace unos días atrás, el 25 de octubre, a un plebiscito, donde la ciudadanía se manifestó de manera clara con que quiere una nueva constitución política hecha por una convención constitucional. Y acá se nos pone en la situación de decir que nosotros estamos en contra del 18 de octubre del 2019. Y lo dicen textualmente. Uno de los autores señala el proyecto, comilla, el proyecto tiene como objetivo la condena a los hechos de violencia acontecidos a partir del 18 de octubre del 2019. Es decir, el objetivo de este proyecto, en buena cuenta, encubierto a través de supuestamente sancionar a los partidos políticos, es criticar, es una crítica encubierta al 18 de octubre del 2019. Es decir, ¿cómo tenemos cara de estar criticando el 18 de octubre del 2019 cuando justamente fue el momento histórico reconocido por todos y todas de que es un momento sin duda constituyente en el país? Y aquí quieren encubriendo ese hecho histórico, pedir que lo sancionemos, que lo critiquemos. Creo, presidente, que en definitiva la pretensión de la ley maldita, esto de querer siempre empañar la rebeldía ciudadana, criminalizando la protesta social, yo creo que ya está pasado de moda ya. Acá pretender sancionar al pueblo chileno por haberse rebelado el día 18 de octubre de 2019 ya huele a podrido. En consecuencia, este proyecto, en definitiva, nuevamente lo que pretende es criminalizar ¿a quién? Al Partido Comunista de Chile, y dígalo con todas sus letras.
y quieren sancionarlo. Y quieren decir, ahí están los que propiciaron justamente lo que incitaron el 18 de octubre. Y hay que sancionarlos. Esa pretensión permanente de querer criminalizarnos, pero ocultan la verdad. Porque ¿qué quieren ocultar? La verdadera violencia. ¿La violencia de quién? La violencia del gobierno de Piñera. Esa es la violencia descarada y descarnada que aplicó un gobierno en contra de su pueblo que declaró la guerra. Y quieren hacernos pensar y legislar sobre otros temas que no son los relevantes. No vamos a repudiar y nunca lo haremos lo que sin duda fue una victoria ciudadana el 18 de octubre en adelante. Y más aún cuando ha permitido reprobar y rechazar una constitución hecha por un dictador donde está concentrada la verdadera violencia del país. En consecuencia, creo que este es un proyecto que debemos rechazar porque no vamos a rechazar nunca lo que pasó a partir del 18 de octubre del 2019. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Hugo Gutiérrez. Tiene la palabra a continuación el diputado Gonzalo Inter. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero señalar que creo que este proyecto de ley no sirve para absolutamente nada, más que gastar el tiempo que estamos gastando en este momento en esta sala, porque todos los actos de violencia ilegítima y arbitraria en nuestro ordenamiento jurídico están penados por las distintas leyes que se expresan principalmente en el Código Penal. Por lo tanto, es un proyecto de ley que no pretende modificar ninguna conducta en la sociedad, establecer ningún acto de justicia, sino solamente se trata de titulares y de debate político en torno a quién presenta el proyecto, quién lo aprueba, quién lo rechaza. Por lo tanto, un proyecto de ley sin efecto alguno. En segundo lugar, quiero decir que eso no quita con que estoy de acuerdo con que los partidos políticos renuncien a la violencia como método de acción política, porque justamente la esencia de un partido político es que es una agrupación de personas que persigue el poder político por los métodos preestablecidos por la legislación que lo reconoce como partido. Por lo tanto, un proyecto cuyo enunciado no está mal, pero que no sirve absolutamente de nada útil. Pero sí quiero llamar la atención de la sala para decir que esta conversación, porque esta conversación es de lo único que se trata el proyecto, no ocurre en cualquier parte. Ocurre en Chile, en el año 2020. Y le quiero hablar a Chile, a la República de Chile y a su historia, y decirle que tenga cuidado con hablar de violencia política. ¿No será que cuando se establece este proyecto se está tomando en cuenta que vivimos en una situación en que en el país la violencia permanente de los que están arriba, la violencia del capital con que ha sido impuesta esta república, se ha sumado a la violencia de los de abajo y que solo a la segunda se le llama violencia y que la primera está acallada por la historia? Tenemos, presidente, una de las constituciones políticas más entrometidas en el juego político cotidiano que hay en el mundo, al mismo tiempo que tenemos una de las constituciones políticas más abanderizadas por una ideología en el mundo. ¿Y cómo fue impuesta esa constitución y todo el ordenamiento jurídico que está sostenido sobre ella? Estricta y necesariamente sobre la violencia. Y es muy importante que todos lo sepan, porque sobre todo los de allá lo saben. Jamás se hubiese implementado la reforma laboral de José Piñera en democracia. Jamás se hubiese logrado implementar el sistema de AFPs en democracia. Jamás se hubiesen aprobado las reformas estructurales de la dictadura si no hubiese sido a través de la violencia. Por lo tanto, la violencia política de la dictadura no es un grupo de militares a los cuales se le arrancó la cadena. No, es parte necesaria y estrictamente necesaria del plan político a implementar. Y le quiero recordar a los presentes que la historia de Chile está llena, pero llena de enfrentamientos y matanzas que tienen un contenido estrictamente político. Y nunca las balas corrieron para el lado contrario al lado que corrieron siempre. Solo para ir al siglo XX, el año 1931 en la Foch, 20 dirigentes heridos a bala y sable. En 1934, la primera matanza perpetrada por Carabineros de Chile, en Ranquil, Alto Biobío, en donde estuvo presente el dirigente comunista Juan II Leiva Tapia,
si no me equivoco el nombre, que era profesora además. 1936 atacaron a los obreros ferroviarios que estaban en huelga, dejando a decenas de heridos. El 5 de septiembre del 38, 62 jóvenes en el seguro obrero. En junio del 42, el Fundo Yayay en Purranque, 2 trabajadores y 6 heridos que estaban en huelga. El 7 de octubre del mismo año, el local sindical de los mineros del carbón en Lota, asesinando a 3 obreros y varios quedaron heridos. El 28 de enero de 1946, Carabineros masacró a los participantes de una concentración en la Plaza Bulne, muriendo entre ellas la joven comunista Ramona Parra. Y así se me acaba el tiempo, presidente, pero puedo ir al año 51, en donde reprimieron a balazos a los obreros en Compañía Refinera de Azúcar de Viña del Mar, que estaba en huelga. 36 trabajadores fueron heridos. El año 52, durante el gobierno de Gabriel González Videla, que hizo la ley maldita, hubo también una matanza contra estudiantes en Santiago. Luego tenemos el caso Pampa Irigoyen y luego la larga y sangrienta dictadura militar que impuso, por razones estrictamente políticas, de intereses y de ideología, esta Constitución y este orden jurídico y social. Tengamos claro cuál es nuestra historia a la hora de hablar de violencia política, presidente. Muy bien, diputado Gonzalo Inter. Ofrezco la palabra a continuación al diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, voy a ser muy breve. Este proyecto se aprobó en general, después de haber sido rechazado en general en la Comisión de Gobierno. Afortunadamente, los diputados que en un momento votaron en contra, después lo hicieron a favor en la sala, lo que a mí me alegra mucho porque supieron distinguir entre lo que establece la Constitución con el Tribunal Constitucional de por medio para quienes ejerzan la fuerza ilegítima que tiene que ser rechazada en todas sus formas, a lo que establece el proyecto encabezado por el diputado Isa Cort, el cual participó activamente también en la comisión, y le agradezco porque este proyecto lo que hace es que establece requisitos adicionales a los partidos políticos, presidente, para que de una vez por todas sus integrantes y quienes los componen no tengan ninguna excusa para validar o avalar cualquier tipo de violencia en nuestra sociedad, presidente. Lo que hace es muy simple, presidente, este proyecto. Es decir, que conjuntamente con otros principios básicos constitucionales se va a establecer como principio para los partidos políticos el rechazo a la violencia. Y por otro lado, se tendrá que establecer en los estatutos de cada partido aquello. Muchos dirán que no sirve para nada, pero quizás otros principios tampoco sirven para nada, presidente. Pero establecen una base de convivencia democrática, presidente, que hay que respetar. Y muchas veces esto hay que plasmarlo por escrito, presidente, porque a muchos se les olvida en la práctica que la violencia no puede ser avalada, que la violencia no puede ser protegida, presidente, en ningún contexto. Y los partidos políticos tienen que dar el ejemplo, presidente, desde sus inicios, desde sus bases. No se trata, presidente, de que uno se meta con el derecho a disentir o no de la violencia, es decir, con los principios de cada uno. La violencia no puede ser protegida en ninguna forma, presidente. Y es por eso que la distinción es clara con lo que establece la Constitución política. El proyecto fue cambiado en algunos aspectos mínimos, presidente. Se establecen algunos ejemplos de violencia que, en definitiva, lo modificamos para que fueran cualquiera de sus formas y dimos una serie de ejemplos. Pero, en definitiva, el proyecto, presidente, tiene esencialmente los mismos elementos por los cuales fue aprobado en general esta Cámara de Diputados de manera transversal, presidente. Y eso es muy importante, porque el que hoy día rechace este proyecto, presidente, no va a tener justificación, porque la excusa de que no sirve, de que es letra muerta, no es válida, presidente. Nunca va a ser letra muerta rechazar la violencia en todas sus formas. Nunca, presidente. Y es una vil excusa, presidente, para que después, el día de mañana, tener discursos en los cuales de alguna manera
sean cómplices pasivos o bien guarden un silencio cómplice frente a hechos que le hacen daño a todo un país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Arturo Longton. Tiene la palabra a continuación el diputado Pepe Out. Perdón, Andrés Longton. Homenaje a su padre. Diputado Pepe Out. Gracias, presidente. Hay algo que no logro entender completamente. Yo coincido, por supuesto, con la alegoría del diputado Winter respecto del origen histórico de la violencia y de la manera en que se ha expresado la violencia mayoritariamente desde el poder, y hay una larguísima historia de violencia contra el pueblo, y lo que me faltó escuchar de Gonzalo Winter fue la conclusión, porque mi conclusión de su discurso es que en buena hora partidos que estuvieron detrás de la violencia institucional se disponen hoy día a autoexigirse y a exigirle al conjunto de las fuerzas políticas de Chile una expresión categórica que cancela y niega el uso de la violencia en democracia. Porque el que quiere ponerse el sayo, que se lo ponga. ¿Cómo vamos a considerar la expresión de rechazo a la violencia como una expresión de rechazo a la expresión de las demandas del pueblo el 18 de octubre? A confesión de parte, relevo de pruebas. Pero por favor, el 18 de octubre es la expresión de la demanda social, cultural y valórica del pueblo de Chile. Si nosotros la identificamos con la violencia, si consideramos que el rechazo de la violencia es el rechazo de la protesta social, lo que estamos haciendo es revelar nuestra imposibilidad de separar los medios legítimos de los ilegítimos. Pero por favor, solidarizar con la protesta social no impide, por lo menos a mí no me impide, y yo espero que a Gonzalo Winter y a los demás tampoco les impida, condenar la violencia de manera clara y categórica como instrumento de transformación social. Y por eso me cuesta entender que haya alguien sentado aquí en la instancia de representación democrática que considere negativo que partidos que avalaron la violencia se dispongan a poner en sus estatutos el rechazo categórico a la violencia como método de acción política. No lo entiendo. Lo que habría que hacer es felicitar a Isa Cort, representante de un partido que legitimó la violencia como instrumento de acción política, que esté hoy día dispuesto a poner para el futuro de Chile su negación absoluta a la utilización de la violencia como herramienta de acción política. Muchas gracias, diputado Pepe Out. Tiene la palabra el diputado Luciano Cruzcoque. Brevemente, presidente, solo apoyar este proyecto y entender que la exaltación de la violencia solo puede darse o entenderse entre aquellos que no creen en la democracia. Precisamente la democracia es la expresión de la no violencia, es la expresión de la civilización, es la expresión de quienes creen en el diálogo, de quienes creen en tender puentes, y precisamente es la negación absoluta de la violencia. Uno podría entenderlo, explicarlo o darle quizá algún sentido en aquellos regímenes que no son democráticos, entenderlo desde la resistencia a la opresión, desde los regímenes que inhiben las libertades de los individuos o de los colectivos sociales, o aquella expresión de causa que se da en un estado de cosas en aquellos regímenes que no permiten ninguna expresión de libertad. Pero en democracia es el deber de todo partido político, precisamente
porque creen en el diálogo, porque creen en la libre deliberación de las personas, de los individuos, y porque se han hecho parte de ese régimen, la condena más absoluta a la violencia. En esta ley, lo que se señala es que todos los partidos políticos deberán renunciar expresamente a la incitación, a la propugnación en cualquiera de sus formas de la violencia. Y creo que luego de lo que hemos vivido en Chile, ninguno de los partidos que forma parte de este hemiciclo podrá explicarle a su electorado, podrá explicarle a alguno de los chilenos por qué eventualmente podría votar en contra de un proyecto de ley que lo que señala es precisamente la condena expresa a la violencia. Y espero que todos aquellos vecinos, que todas aquellas personas que han sido víctimas de la violencia desde el 18 de octubre en adelante estén escuchando y puedan exigirle a sus parlamentarios, puedan exigirle a sus políticos un compromiso firme con el rechazo a la violencia y un compromiso firme con la democracia para el bien del país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Luciano Cruzco, que tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Gracias. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Este es un proyecto que efectivamente fue propuesto por el diputado Isacor, pero bastante más transversal. Paulina Núñez, Juan Luis Castro, Flores, Jiménez, Macaya, José Pérez, Undurraga, Mirosevic, que después retiró su firma. Pero lo que quiero señalar es que la Comisión de Gobierno rechazó en principio hace varios meses este proyecto porque también estimaba que estaba en la Constitución y que era probablemente quizás no necesario traerlo a la legislación, sino que ya bastaba con la Constitución. Sin embargo, luego que se analizara acá, presentamos indicaciones y este proyecto sí fue mejorado. Y fue mejorado también y valorado también por los diputados de manera transversal, porque presentamos la indicación que se había perdido en un proyecto que estaba en Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos, que era el de negacionismo e incitación al odio, que justamente hoy día está en el Tribunal Constitucional. Y por eso es que hoy día viene desde la Comisión de Gobierno también motivada para aportar en un momento bastante complejo que vive Chile y donde además hoy día los partidos políticos tienen financiamiento público, donde lo que persigue justamente esta legislación y el aporte que hacen los partidos políticos es claramente preservar y marcarse dentro de los principios propios de la democracia. Y la democracia rechaza sin duda la violencia. Por eso es que nosotros, ¿cierto?, junto a este trabajo inicial de algunos parlamentarios, trabajamos en conjunto de manera transversal esta indicación. Y en este sentido dice, hay, ¿cierto?, que valorar que esta comisión agregara un inciso que intenta una definición especialmente útil a la hora de definir qué se debe entender por violencia. Se entenderá que ejerce violencia el que públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública incitare directamente a la violencia en cualquiera de sus formas en contra de una persona, de un grupo de personas o un miembro de tal grupo, basado en aspectos tales como etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión o afiliación política o deportiva, religión, creencia, visión filosófica, sindicalización o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, trabajo que realiza, ¿cierto?, y que tiene que ver con el sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, afiliación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad. Creo que esto sin duda también ha sido un aporte que hizo en su minuto la Comisión de Derechos Humanos y no porque viene de uno o de otro lado, ¿cierto?, una comisión legítimamente puede incorporar en el debate y en los momentos que vive Chile, que necesita más diálogo que nunca, que necesita unión y trabajar en los temas mancomunados, romper esas ideologías que muchas veces nos hacen tan mal. Sin duda todos sabemos lo que a Chile le costó recuperar la democracia, que nos costó vidas, pero que también tenemos que avanzar hacia adelante. Y por eso es que quisimos trabajar y aquí junto a los distintos diputados traemos este proyecto
que ya no solo es un tema muy quizás escueto, sino que además aborda otras materias y que no solo va a bastar hoy día que si un partido, ¿cierto?, como lo teníamos antes, que solo a través de la Constitución y un partido infringiese lo que se señala en la Constitución, tenía que el Tribunal, ¿cierto?, Constitucional generar lo que son las sanciones y probablemente eliminar ese partido. Hoy día también se destaca aquí y se manda también para que otros organismos puedan fijar las sanciones según una escala de materias que también existen en la ley. Por eso creemos que aporta y por eso la Comisión de Gobierno por unanimidad lo trae a esta sala. Esta comisión y esta bancada también va a apoyar este proyecto porque creo que no es el mismo que ingresó. Se agradece el aporte, especialmente en estos momentos que vive nuestro país. He dicho, señor presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Giovanna Pérez. Tiene la palabra para concluir el diputado Isa Cort. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, plantear que este proyecto de ley es un proyecto reflexivo, constructivo, propositivo y pacífico. En ningún caso busca ser un punto político como alguien lo quiso calificar. Yo creo que esa calificación solo habla de que quien hace el punto político es que lo plantea. Y es por eso que es lamentable que para poder generar un debate, miembros de este Parlamento usen la violencia verbal, la descalificación justamente para reafirmar sus principios, que lo único que hacen es demostrar que sí creen lamentablemente que la violencia es una herramienta para la democracia. Los diputados que somos autores de este proyecto de ley no creemos que la violencia sea una herramienta, todo lo contrario. Creemos que es un cáncer para el debate democrático el tener que poder ocupar la violencia para conseguir los objetivos. Generemos los debates de ideas, generemos los debates de las diferencias. Este proyecto de ley reconoce la diferencia como parte esencial de la democracia, pero reconoce sobre todo la tolerancia, el diálogo, para poder generar una mejor democracia. Y lo que hemos visto ha sido el uso de la violencia de manera oportunista, de manera indebida, y si la Constitución lo consagra, también lo puede hacer una ley. Y lo hace una ley como es la ley de los partidos políticos, y esto lo hace porque le otorga a un órgano autónomo del Gobierno y del Estado, como es el Servicio Electoral, que pueda controlar de manera inmediata el cumplimiento de este principio básico. Tal como está el respeto a los derechos humanos en las declaraciones de principio de los partidos políticos porque la ley lo mandata, también nosotros queremos que esté la de condenar el uso de la violencia. Y es por eso, presidente, que yo quiero volver a agradecer a quienes me acompañaron en esta propuesta, en esta reflexión constructiva en base a lo que está viviendo nuestro país. Y es transversal el proyecto. Quiero agradecer al diputado Iván Flores, Juan Luis Castro, Pepe Out, Paulina Núñez, José Pérez, Francisco Undurraga, Javier Macaya, pero quiero agradecer de manera muy especial al diputado Tucapel Jiménez. El diputado Tucapel Jiménez recién hizo uso de la palabra por su intermedio, presidente, y también agradeció la oportunidad de firmar este proyecto. ¿Y saben por qué lo valoro? No es porque sea un opositor a mis ideas. Lo valoro especialmente porque es una víctima de la violencia política en Chile, porque le mataron a su padre por pensar distinto. Y yo no quiero que nunca más en Chile exista una víctima como es Tucapel Jiménez y que esté dispuesto a enriquecer el debate. Por eso aquellos comentarios que hacen en crítica a este proyecto legítimamente ofenden, lamentablemente, el pasado de nuestro país. Muchos hablaron de hechos históricos. Perfecto, hablemos de hechos históricos, pero nuestra función acá en el Parlamento es poder definir, proponer hechos de futuro. No solo recordar el pasado, porque tenemos que preguntar qué estamos haciendo para corregir y que nunca más en Chile existan esos hechos del pasado de los cuales nos sentimos avergonzados, nos sentimos en deuda, pero con el futuro, no con el pasado. Y es por eso, presidente, que también quiero con energía, con convicción agradecer el trámite legislativo que tuvo este proyecto en
tramitación en particular. Quiero agradecer a la presidenta de la comisión por su intermedio, a la diputada Joana Pérez, así como a la diputada Marcela Hernando y a la diputada Andrea Parra, quienes además presentaron indicaciones a este proyecto, los cuales fueron enriqueciendo el debate y perfeccionando el proyecto. Por su intermedio, presidente, lo dijo la diputada Joana Pérez. Este es un proyecto distinto del que entró, pero se produjo un debate distinto. Este es un proyecto que venía rechazado en general por la comisión, es aprobado en general por la sala, con el quórum calificado, y vuelve y se enriquece el debate. Y eso es lo que yo quiero agradecer. Y es por eso, presidente, que quiero terminar estas palabras invitando a la reflexión seria, constructiva, no ideológica, no revanchista ni política que hemos visto acá. Es tan violento cuando los argumentos se caen en las ofensas y las descalificaciones. Solo hablan, lamentablemente, de la falta de tolerancia, de capacidad de diálogo y de construcción. Este es un proyecto de ley necesario para el país. Creemos que Chile se merece tener una democracia robusta, la cual es responsabilidad de todos. Y es por eso que invitamos a seguir construyendo una democracia, a perfeccionarla, pero sin usar la violencia. Y que eso no solo esté establecido en la Constitución, sino que también esté establecido clara y tácitamente en la ley de los partidos políticos de Chile. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Isacort. Concluido el debate de este proyecto, iniciamos la discusión del siguiente. Corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.712 del deporte para denominar el Premio Nacional de la Gran Deportista como Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Ostertag. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos base a las bancadas que tengan 2 o más comités y 3 minutos al resto, más 30 minutos distribuidos de manera proporcional. Rinde el informe de la Comisión de Deportes y Recreación la diputada señora Erika Olivera. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Señor presidente, honorables diputadas y diputados, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley iniciado en una moción de las diputadas Paulina Núñez, Jimena Sandón, de los diputados Jorge Durán, Sebastián Torrealba, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton y de la exdiputada señora Marcela Sabat y Erika Olivera, que modifica la ley número 19.712 del deporte para denominar el Premio Nacional del Deporte como Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Ostertag. En primer trámite constitucional y primero reglamentario de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 del reglamento de la Corporación. La idea matriz del proyecto de ley, tal como lo indica su nombre, busca otorgarle una denominación específica al Premio Nacional del Deporte establecido en la Ley 19.712 del Deporte como homenaje a la destacada deportista chilena Marlene Arens Ostertag. En cuanto a sus antecedentes y fundamentos, los autores del proyecto manifiestan que poco tiempo antes de la presentación del proyecto se conoció el fallecimiento de la señora Marlene Arens, destacada atleta chilena, especialista en el lanzamiento de la jabalina, única chilena medallista olímpica en la historia de Chile y que fue ejemplo para miles de mujeres en el desarrollo del deporte nacional. Recuerdan que en los Juegos Olímpicos de Melbourne, en 1956, Marlene Arens fue la abanderada de Chile y única mujer que conformó dicha delegación nacional. En esos Juegos Olímpicos tuvo su mayor logro y el mayor logro para una deportista chilena, como es la obtención de la medalla de plata en lanzamiento de jabalina, con una marca de 50 metros con 38 centímetros, sumando la 4ª medalla de plata olímpica de Chile en su historia. Posteriormente participó en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960, Juegos en los cuales volvió a ser la abanderada de la delegación chilena. Hasta antes de su retiro del atletismo, Marlene Arens sumó numerosas medallas de oro en Juegos Panamericanos y Campeonatos Sudamericanos de Atletismo. Posteriormente volvió al deporte competitivo, esta vez en el tenis, ganando en el año 1967 el Torneo de Chile en la disciplina de dobles mixto junto a Omar Paz. Luego se dedicó a la equitación, tanto al salto ecuestre como al adiestramiento,
disciplina en que representó a Chile en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata del año 1995. En suma, Marlene Arens representó a nuestro país competitivamente por casi 50 años, un mérito que muy pocos deportistas en el mundo pueden contar. Marlene Arens no solo fue una destacada atleta nacional, sino también un símbolo de esfuerzo, disciplina y dedicación que todo deportista pone en la obtención de sus logros deportivos y personales, y fue también un ejemplo de una prolongada vida dedicada al deporte, no solo como una actividad profesional, sino como un estilo de vida. Ella encarnó todas las virtudes que siempre se mencionan al hablar sobre la importancia del deporte, no como una actividad meramente recreativa, sino también como una cultura cuyos beneficios y enseñanza van mucho más allá de ganar una competencia. Además, ha sido fuente de inspiración por la lucha que dio contra el machismo y el acoso sexual, denunciando hechos de connotación sexual sin importar los costos que significarían en el contexto social de la época, no solo por ella, sino que por otras mujeres que también fueron víctimas de un mismo agresor, alzando la voz por ella y por todas para dejar un precedente histórico que finalmente terminó con su suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Por todo lo señalado, como una forma de recordar su figura y su trayectoria para siempre, los autores proponen nombrar el ya existente Premio Nacional del Deporte de Chile, establecido en el artículo 79 de la Ley 19.712 del Deporte, como Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Ostertag, dándole así un justo homenaje a todos los años que con compromiso, valentía y dedicación representó a Chile a nivel mundial y panamericano. En efecto, dicha norma legal establece la creación del Premio Nacional del Deporte de Chile y dispone su otorgamiento anual por parte del Estado al deportista o equipo de deportistas chilenos que se hayan distinguido por sus resultados competitivos o por su trayectoria destacada y ejemplar para la juventud del país, dentro del año calendario anterior, premio que solo podrán recibir una vez en su vida, debiendo llevarse un registro especial con las identidades de las personas galardonadas. En cuanto a los hitos de su tramitación, se destaca su ingreso a la Comisión el día 23 de junio del año 2020, destinándose 2 sesiones para su análisis y despacho. En la primera de ellas, la sesión número 90, celebrada el día 1 de septiembre de 2020, se presentaron sus fundamentos y se procedió a su votación general, aprobándose por la mayoría de los diputados y diputadas presentes. Por último, la sesión número 92, celebrada el día 22 de septiembre del año 2020, estuvo destinada a su votación particular y despacho, resultando aprobado por la mayoría de los parlamentarios integrantes de la comisión. En consecuencia, el texto propuesto por esta comisión y que se recomienda aprobar a la sala de esta honorable Cámara consta de un artículo único que modifica el artículo 79 de la Ley número 19.712 del Deporte, según expresa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Erika Olivera. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Presidente, es un día especial, un día donde conmemoramos o exigimos la no violencia contra la mujer. Y es el día también en que fallece uno de los más grandes del fútbol del mundo, que es Diego Armando Maradona. Sin duda que se contraponen las posiciones. ¿Hablamos de la persona o hablamos del deportista? ¿Por qué quiero intervenir en este espacio, presidente? Primero, porque firmé este proyecto, un proyecto que trajo bastantes discusiones dentro de la comisión que yo presido, que es la Comisión de Deporte. Efectivamente, no hay ningún premio nacional que lleve nombres ni apellidos. Simplemente es el nombre, Premio Nacional de Deporte. Este proyecto lo que busca es poner el nombre de una grande, de una mujer que además admirable en todas sus dimensiones, como mujer, como deportista con grandes logros, como recién citó la querida deportista y colega
Erika Olivera, seguramente la segunda mejor, porque los periodistas dicen que la mejor deportista mujer de Chile es Marlene Arens. ¿Cómo no hacerle un homenaje? ¿Y por qué lo tomo como un acto de rebeldía, presidente? Porque el deporte le importa muy poca gente en este lugar. Y no solo en este lugar, sino que en Chile entero. Hemos abrazado aquí, en esta testera, a los deportistas paralímpicos, a los deportistas olímpicos. Sin embargo, no hacemos nada. Hay incluso diputados que han dejado la Comisión de Deportes sin poner reemplazo alguno en ese espacio. Y lo digo aquí con todas sus letras, presidente. Me parece un despropósito, me parece una irresponsabilidad que aquí existan bancadas que no les interesa el deporte. Este es un acto de rebeldía, entonces. Si el deporte tiene que llevar un premio nacional con nombre y apellido, a diferencia de los demás premios nacionales, lo apruebo, lo celebro, presidente. Porque también hay que decir que en el Senado, en la segunda Cámara, la Cámara de Senadores, no le da importancia a ninguno de los proyectos que hemos aprobado en deporte. Y ahí estamos esperando. El señor Sebastián Keitel, la señora Erika Olivera, el señor Pablo Prieto, que junto a otros diputados hemos estado, también está el diputado Celis, por supuesto, y don Ricardo Celis, que está acá también, hemos estado luchando semana a semana por sacar proyectos. ¿Para qué? Para que queden ahí, en una carpeta. Que sea esta mi protesta, que sea esta mi forma de decir que el deporte sí vale la pena. Es una de las bases para la salud de nuestro país. Políticas públicas para el deporte son necesarias, incluso para combatir esta pandemia, presidente. Por eso, hoy día, en una forma de protesta, así como no hay ningún otro premio que lleve nombre y apellido, yo voy a aprobar este proyecto para sacar la voz del deporte, sacar la voz de las mujeres y ponerle al Premio Nacional de Deporte Marlene Arens. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputada Marisela Santibáñez. Ofrezco la palabra a la diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidente. Bueno, como leí en el informe, el pasado 17 de junio del presente año falleció Marlene Arens Ostertag, destacada deportista nacional, atleta, medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, en la disciplina del lanzamiento de la jabalina, con solo 23 años y ya siendo madre. Marlene lanzó la jabalina a 50 metros con 38 centímetros y obtuvo la medalla de plata. La única medalla de plata, presidente, que ha logrado una mujer en la historia de nuestro país en el deporte. Fue una mujer completa, íntegra, comprometida con el deporte y su familia. Su actitud y fortaleza psicológica fueron vitales en su carrera deportiva. Compitió recién operada de un riñón, se recuperó de una meningitis y además de un accidente que le atravesó una jabalina en la parte posterior de su rodilla. Esto demuestra, presidente, la persistencia con la cual dedicó toda su vida al deporte, particularmente el hecho de que ya habiendo abandonado el atletismo, siguió practicando deportes a nivel competitivo nacional y panamericanos, tanto en el tenis como posteriormente en la equitación, en salto ecuestre y adiestramiento. Como se aprecia, presidente, fue un ejemplo. Y lo sigue siendo un ejemplo para quienes dedicamos nuestra vida al deporte y particularmente a concientizar sobre la importancia del deporte como forma de superación personal, superación de la pobreza, superación de las desigualdades que nuestra sociedad presenta. Marlene Arens sigue siendo un ejemplo vigente de una vida dedicada precisamente a superar aquellas barreras que el destino nos presenta. Presidente, en tiempos en que las mujeres luchamos con más fuerzas que nunca por sus derechos, por el respeto de su libertad y de su dignidad, revisar la vida de Marlene Arens es algo indispensable. Por lo tanto, yo invito a mis colegas a que si tienen un tiempo puedan leer sobre ella. Bien sabida en la historia de que su retiro del atletismo se dio precisamente forzado por un caso de acoso sexual de parte de un dirigente. Así lo cuenta ella y cito, presidente: paré en seco a un dirigente por lo que hoy sería catalogado como acoso sexual. Fui a hablar con el presidente del Comité Olímpico para estampar mi reclamo porque 2 atletas más habían sido molestadas por esta persona.
En esa reunión me pidieron que me callara, porque si hacía pública la denuncia sería muy grave para el olimpismo. Eso me costó no ir a Tokio, que me suspendieran y me prohibieran apelar, contó en 1996 Marlene Arens. Pero ello no la detuvo de seguir ligada al deporte. Ella encarnó todas las virtudes que siempre se mencionan al hablar sobre la importancia del deporte, no como una actividad meramente recreativa, sino también como una cultura, cuyos beneficios y enseñanzas van mucho más allá de ganar una competencia. Presidente, presenté este proyecto de ley porque considero de toda justicia acompañar con el nombre de Marlene Arens Ostertag al Premio Nacional del Deporte, el cual pasaría a llamarse Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Ostertag. Y lo he planteado precisamente porque en los tiempos actuales, en los que la historia parece caer más fácilmente al olvido por parte de las nuevas generaciones, cuando la historia ha sido escrita, invisibilizando las ejemplificadoras vidas de miles de mujeres líderes, reconocer a Marlene Arens es precisamente destacar el rol de las mujeres chilenas en el desarrollo y los logros del deporte chileno. Espero, señor presidente, que tal como lo hicieron los parlamentarios que patrocinaron este proyecto y nuestros colegas que aprobaron el mismo en la Comisión de Deportes, esta Cámara hoy apruebe este proyecto que, si bien es un proyecto sencillo, tiene un profundo sentido simbólico, un justo homenaje para una chilena destacada y emblema del deporte chileno. Hasta el momento, nuestra única deportista mujer que ha obtenido una medalla olímpica, y hoy, con mucho respeto y responsabilidad, quisiera que su ejemplo quede perpetuado en lo más alto del deporte nacional y enseñar su vida a las futuras generaciones. Presidente, quiero aprovechar de agradecer a la presidenta de la Comisión de Deportes, a la diputada Marisela Santibáñez, por impulsar este proyecto, por llevarlo, por su intervención que hizo hace un ratito, pero también aprovechar a los integrantes de la Comisión de Deportes que apoyaron este proyecto y que muchas veces a lo mejor no entendiendo lo que significa para nosotros los que venimos del mundo del deporte, la vida de alguien que entregó mucho, le agradezco a través de ese voto lo que están haciendo por la memoria y la historia de Marlene Arens. Muchas gracias, presidente. He dicho. Muy bien, diputada Erika Olivera. No habiendo otras diputadas... diputada Loreto Carvajal, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que sin duda que se enriquece esta Cámara, se enriquece esta sala cuando hay connotados deportistas a nivel nacional que han sido patrocinantes y que han, digámoslo claramente, han puesto el deporte también en la agenda legislativa nacional. Yo quiero hacer un reconocimiento muy especial tanto a Erika Olivera como también a Sebastián Keitel, al diputado Prieto, porque la verdad que todos estos proyectos no habrían podido probablemente tener ni la rapidez ni la eficacia con que hoy día legislamos si no hubiese también la importancia y el rol que han jugado ellos en nuestra sala. Yo quiero pedirle un aplauso a nuestra Cámara por estos deportistas grandes que hoy día nos permiten discutir estos proyectos. Dicho esto, presidente, la verdad es que no nos podemos restar a propósito de lo que se está conmemorando a nivel mundial. Lamentablemente un día doloroso para muchas que tiene que ver justamente con el Día contra la Violencia. Acabamos de tener un minuto de silencio hace un rato, pero sin duda que la experiencia nos conmueve, pero también nos demanda y nos desafía. Al mismo tiempo en que hoy día en esta sala estamos obviamente discutiendo un proyecto además en donde se busca que el Premio Nacional del Deporte sea hoy día nominado como Marlene Arens Ostertag, una gran deportista, lo decía Erika, la única mujer que alcanzó la posibilidad de tener una medalla olímpica, nacida en Concepción, la región que yo también represento. Soy una diputada que representa dos comunas del Biobío, que es Cabrero y Yumbel, muy honrosamente, y también la región de Ñuble.
y la verdad es que son pocos los momentos de nuestra historia nacional que llevan de la mano aparejada el reconocimiento a las mujeres y en particular a las mujeres deportistas. ¿Cuántas de nosotras probablemente nos quedamos en el camino queriendo ser deportistas a lo mejor en áreas que no eran históricamente entregadas o de cierta manera habilitadas o promovidas para las mujeres? Y me refiero prácticamente a lo que nos ha pasado mucho acá, que tiene que ver con el fútbol. Yo reconozco también en Marisela, quien es fue dirigente, pero hoy día también una gran, digámoslo, motivadora de lo que es el fútbol, y tal vez como uno también, que no encontraba los espacios, porque cuando llegaba a la universidad nos decían, no hay fútbol para damas, solo hay balonmano o voleibol o hockey, pero la verdad es que muchas de nosotras también hubiésemos querido tener ese espacio. Pero cuando hay creo que nos demanda a todas conmovernos con lo que pasa con todas nosotras, tanto lo negativo a propósito del día hoy día, como ya lo he dicho, contra la violencia de género, pero también en lo positivo. Creo que es un gran honor que esta Cámara hoy día acoja este proyecto, motivado por Erika, y que de una vez por todas los espacios, no solo deportivos, sino que también en todo el quehacer público y privado, lleven de la mano el nombre de mujeres. Esto no por el hecho de ser mujer, sino porque nuestro país, nuestra sociedad requiere el reconocimiento de la mujer en todos los espacios. ¿Qué más orgullo nos puede provocar que esta sala probablemente, y como debiera ser unánimemente, concuerde en que este proyecto de ley que hoy día discutimos, donde se va a denominar el Premio Nacional del Deporte a Marlene Ares, lleve de la mano aquel reconocimiento? Solo eso, presidente, y espero unánimemente que podamos aprobar este proyecto en razón del pasado, del presente y el futuro que viene para muchas más mujeres que requieren ser respetadas, que requieren ser obviamente consideradas por este Congreso y por supuesto que requieren ser sin duda reconocidas. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Loreto Carvajal. Entramos a la hora de las votaciones. No habiendo ninguna otra diputada ni diputado inscrito, se cierra el debate de esta parte de la sesión. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción que declara el día 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Víctimas del Asbesto y autoriza erigir monumentos alusivos en las comunas que indica. Hago presente a la sala que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Hay problemas en la conexión. Se agregarán en el acta las y los diputados que no hayan podido emitir su voto por dificultades técnicas de manera telemática. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 98 votos, 2 abstenciones. Aprobado el proyecto. Despachado al Senado.
Y por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular. Votación particular. Corresponde votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos, para exigirles a estos renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política. En votación particular, el artículo único, en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior, en su segundo informe que requiere para su aprobación del voto favorable de 89 diputadas y diputados. Oye, agrega. Sí, estamos agregando. Agrega el voto mío en la votación anterior. Ya, diga, en votación. En votación. En votación. ¿Le puedo dar el reglamento a Vidal? ¿No? ¿Reglamento? ¿A Vidal está pidiendo reglamento? Reglamento, diputado Vidal. Después de terminar la votación, presidente. Después de terminar la votación, presidente. Le daremos la palabra, a menos que se refiera a este proyecto. Se refiere a este proyecto. Le doy la palabra, diputado. Sí, no, presidente, es muy simple. Lo que pasa es que algunos parlamentarios y parlamentarias que están conectados telemáticamente están teniendo problemas para votar. La diputada Castillo nos pide que hiciéramos el punto. Se están tomando todas las providencias para que las y los diputados que de manera telemática no pueden emitir su voto lo envíen directamente a la Secretaría por WhatsApp para que sean considerados. Diputado Alessandri. Tenemos que llamarlo, presidente, porque es loco. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Solamente felicitarlo por la manera que dirige la sesión y manifestar que encuentro un despropósito que lo hayan censurado como mesa. Gracias, presidente. Estimadas diputados y diputados, tratándose de un proyecto que es norma de ley especial, se ha solicitado, y así lo hemos acogido, repetir esta votación porque desde el punto de vista telemático no ha podido emitirse el voto de muchas y muchos diputados y por lo tanto vamos a tener que repetir la votación. Ciérrala y apágala al tiro. Bájala al tiro. En votación. No, espérese, presidente. A ver, se reinicia la votación. En votación este proyecto. En votación están restablecidos los sistemas, así que es posible hacer la votación. Sí, votó. No, si Natalia votó, se están votando todos, En la sala, para informática, en la sala parece que no se puede emitir la votación en algunos. ¿Están? Votando.
Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. ¿Pusieron mi voto? Pero estoy diciendo que refresque. ¿Falta todavía? ¿No? Sí, claro. Bueno, vamos a tener que a dos diputadas pedirle el voto, a la Paulina Núñez y a la Carol Cariola. Vamos a solicitar su voto a la diputada Paulina Núñez. Diputada Núñez, ¿cómo es su voto? A favor, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Paulina Núñez. La diputada Carol Cariola, ¿cómo es su votación? En contra, presidente. Y te queda... No, Rodrigo, usted no vota. Tiene que votar Rodrigo y tiene que votar en contra. Galleguillo, Ramón Galleguillo. Contra. Sí, también. Diputado Ramón Galleguillos, ¿cómo ha sido su voto? Diputado Galleguillos. A favor, presidente. Gracias. Diputado José Pérez, ¿cómo vota? A favor. A favor el diputado José Pérez. Bien, está concluida la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 80 votos, 31 en contra, 11 abstenciones. Rechazado el proyecto por no haber reunido el quórum necesario. En votación particular, el artículo único en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior en su primer informe, que requiere para su aprobación del voto favorable de 89 diputadas y diputados. En votación. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia. Tiene la palabra, diputado Urrutia. Diputado Ignacio Urrutia. Presidente, muchas gracias. Presidente, es que para que nos aclare una cosa, este proyecto fue votado ya en general hace unos días atrás y fue aprobado. Y lo que estamos votando ahora es en particular, no el proyecto en general. Y usted está poniendo nuevamente en votación, ya acabamos de votar en particular, y está poniendo nuevamente en votación en particular lo mismo. Eso es lo que no entendemos. Entonces, si fue rechazado en particular y aprobado en general, el proyecto se despacha así en general, ¿no? Se despacha al Senado. No, el secretario le va a explicar la votación, diputado Urrutia. No es así, señor diputado. Se está votando el texto que venía en el segundo informe. En caso de ser rechazado, se tiene que votar el texto que estaba en el primer informe. Si ahora eventualmente se rechazara nuevamente, se archiva. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han emitido su voto todas las señoras. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Diputada Paulina Núñez, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Gracias, diputada. ¿Qué más? Diputada Carol Cariola, ¿cómo vota? En contra, presidente. Gracias, diputada Cariola. Habiendo emitido su voto todas las señoras y diputados, resultado de la votación. Por la afirmativa, 76 votos, 34 en contra, 11 abstenciones.
Rechazado el proyecto y se archiva. Votación general. Iniciado en moción que modifica la ley 19.712 del deporte para denominar el Premio Nacional del Deporte como Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Ostertag. Hago presente a la sala que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. En votación. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados. Paulina Núñez, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Muchas gracias. Diputado Fidel Espinosa, ¿cómo vota? Votó. Diputado Alinco, ¿no ha emitido su voto? ¿Quién más? Bien, concluida la votación. Resultado de la votación del Premio Nacional del Deporte Marlene Arens Ostertag. Por la afirmativa, 119 votos, una abstención. Aprobado este hermoso proyecto y por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular. Despachado el proyecto al Senado. Finalmente corresponde, no, ya lo vi, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Diputada Sepúlveda. Presidente, ¿podría usted informar a la sala qué es lo que está pasando con la ley de presupuesto y todo para ver qué es lo que va a ocurrir mañana y pasado mañana? Bien, le vamos a pedir al secretario que informe. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí. Está bastante atrasado el trámite todavía en el Senado y es muy probable que tengamos que citar para mañana a las 14 horas para comenzar a verlo y no a las 11 como habíamos señalado inicialmente. Pero estamos esperando a ver cómo se desarrolla lo del Senado y le avisamos oportunamente. 14. Habiéndose cumplido. Propone que derechamente sea a las 14 para que los diputados sepan. Bien, quedaría entonces a las 14 horas. Habiéndose cumplido, es sesión mixta. ¿Mixta? Sesión mixta. ¿Hay acuerdo para que sea mixta? Hay acuerdo. Habiéndose cumplido el objetivo, se levanta la sesión.